Nadie imaginaba que aquella madrugada el sonido del mar sería diferente. Las olas no hablaban con su tono habitual, sino con un rugido profundo, interminable, casi animal. Era el anuncio de algo que Jamaica no había vivido en décadas: la llegada del huracán Melissa. Durante años, los habitantes de esta isla del Caribe se habían acostumbrado a las tormentas. Sabían leer el cielo, conocían los signos del cambio del viento y las lluvias repentinas. Pero esta vez, el mar habló demasiado tarde, y cuando lo hizo, ya no había tiempo de huir. Durante la última semana de octubre de 2025, el Caribe parecía tranquilo. Los satélites mostraban formaciones dispersas, una simple onda tropical en el Atlántico Central. Los modelos meteorológicos no coincidían. Algunos preveían lluvias leves, otros un sistema desorganizado sin riesgo. Nadie habló de peligro. Nadie habló de Melissa. Sin embargo, en menos de 48 horas, aquella onda tropical cambió su forma, su temperatura, su centro. El aire cálido del Caribe occidental la alimentó con una velocidad casi sobrenatural. Y lo que era una perturbación se convirtió en un monstruo: el huracán Melissa, categoría 5, con vientos de más de 260 kilómetros por hora. Los meteorólogos quedaron desconcertados. Melissa había nacido, crecido y madurado más rápido que cualquier sistema registrado en los últimos años. Un huracán que rompía los patrones, que desafiaba las previsiones, uno que parecía, literalmente, surgir de la nada. Jamaica amaneció el 28 de octubre con un aire espeso, pesado. El sol apenas lograba atravesar una capa de nubes grises que cubrían la isla. En Kingston, la capital, los habitantes escuchaban por radio los primeros avisos de emergencia. Tormenta intensa al sur del país, posibles lluvias fuertes. Nadie dijo aún la palabra huracán. A las 9 de la mañana, el viento comenzó a girar sobre sí mismo. Los árboles de palmas, acostumbrados a los vendavales, se inclinaban hasta casi tocar el suelo. Los pescadores del puerto, confundidos, miraban el horizonte. No veían el mar, solo una pared gris que avanzaba lentamente. Era el ojo exterior del huracán Melissa. En cuestión de minutos, la lluvia se convirtió en cortina. Las calles se inundaron, los techos se levantaron, los autos flotaban como juguetes en los barrios bajos de Kingston. El poder del viento arrancaba letreros, palmeras y ventanas. El sonido era ensordecedor, como si toda la isla respirara con furia. ¿Por qué Jamaica no estaba preparada? Los informes meteorológicos revelaron después que Melissa había saltado etapas de formación. Pasó de depresión tropical a huracán categoría 4 en menos de 24 horas. Los sistemas de alerta del Caribe, diseñados para prever tormentas con 3 o 4 días de antelación, no pudieron reaccionar. La velocidad de intensificación fue tan extrema que dejó sin margen a las autoridades. Pero hubo otro factor: la confianza. Tras varios años de huracanes que se desviaron o se debilitaron antes de llegar, muchos jamaiquinos pensaron que Melissa sería una más. Esa sensación de inmunidad climática, ese "aquí nunca pasa nada", terminó costando caro. En algunas comunidades de la costa sur, la gente se enteró del huracán cuando ya estaba dentro de él. Las sirenas de alerta llegaron tarde, las líneas eléctricas, las comunicaciones, todo cayó en cuestión de minutos. Melissa no solo sorprendió por su fuerza, sino por su rapidez, su precisión, su silencio antes del golpe. Durante más de 10 horas, Jamaica fue una sola tormenta. Los vientos cruzaron la isla de sur a norte, arrasando pueblos enteros como Alligator Pond, Mandeville y May Pen. En Montego Bay, las olas alcanzaron alturas de hasta 8 metros. El mar entró por las calles, se tragó automóviles, restaurantes, incluso hoteles frente a la costa. Las imágenes aéreas mostraban un país irreconocible: carreteras convertidas en ríos, techos arrancados, montañas cubiertas de deslaves. El sonido de la lluvia constante parecía eterno. Pero también hubo resistencia. En la ciudad de Spanish Town, grupos de vecinos formaron cadenas humanas para rescatar ancianos atrapados en sus casas. Bomberos, voluntarios, jóvenes con linternas improvisadas. Todos lucharon contra el agua y el viento mientras el huracán seguía rugiendo. El primer ministro declaró el estado de emergencia, pero muchas autoridades locales estaban incomunicadas. La isla entera se había convertido en un laberinto de viento y oscuridad.
A medianoche, el ojo del huracán cruzó sobre el centro de Jamaica. Durante unos minutos, todo se detuvo. El viento desapareció, la lluvia se calmó. El silencio fue tan extraño que muchos pensaron que había terminado. Salieron de sus casas, sin saber que lo peor estaba por volver. Cuando el ojo pasó, llegó la segunda mitad del monstruo. El viento cambió de dirección, con el doble de fuerza. Las casas que habían resistido a la primera parte fueron destruidas en la segunda. En las montañas, los ríos se desbordaron, arrastrando tierra y casas enteras hacia el mar. Para el amanecer, Melissa había continuado su camino hacia el norte, rumbo a Cuba. Jamaica quedó atrás, cubierta de barro, agua y silencio. El saldo fue devastador. Miles de viviendas destruidas, cortes de electricidad generalizados, carreteras bloqueadas y decenas de desaparecidos. El aeropuerto internacional cerró por completo. El turismo, la principal fuente de ingresos del país, quedó paralizado. Pero más allá de los números, el impacto fue humano. Historias de familias que se refugiaron en iglesias, de madres que cruzaron corrientes para salvar a sus hijos, de comunidades enteras que compartieron el último pan, la última vela. Jamaica no fue solo víctima del viento, sino del olvido y la desigualdad que hacen a las islas más vulnerables. Los expertos en clima repitieron una frase que se volvió símbolo de esta tragedia. Melissa fue el huracán perfecto, en el momento perfecto, para demostrar lo imperfecto de nuestro sistema de alerta. ¿Qué hizo a Melissa tan impredecible? Los meteorólogos hablaron de varios factores. El calentamiento del mar, que alcanzó temperaturas récord en el Caribe occidental. La baja presión atmosférica, que permitió el rápido ascenso de humedad. La falta de cizalladura del viento, que normalmente debilita las tormentas. Era como si todos los ingredientes del caos se hubieran alineado a la vez. Un fenómeno que antes era excepcional, pero que ahora empieza a volverse común. El huracán Melissa no fue solo una catástrofe natural. Fue un espejo del cambio climático. Una advertencia sobre cómo el mar está cambiando, cómo el calor invisible alimenta monstruos cada vez más rápidos y violentos. El Caribe siempre ha vivido con los huracanes. Desde los tiempos de los taínos, el viento es parte de su memoria. Pero hoy, los huracanes llegan con una frecuencia y una fuerza que superan cualquier recuerdo ancestral. Jamaica, Cuba, Haití, República Dominicana. Islas distintas, pero unidas por la misma fragilidad. La pobreza, la falta de infraestructura, la dependencia del turismo. Cada huracán no solo destruye casas, también arranca años de progreso. Y cada reconstrucción cuesta más, mientras el mar sigue subiendo. Melissa dejó claro que el problema no es solo meteorológico, es económico, político y humano. El Caribe se encuentra atrapado en un ciclo de destrucción y esperanza donde cada año se vuelve a empezar desde cero. A pesar del dolor, los jamaiquinos mostraron lo que mejor saben hacer: levantarse. En las horas posteriores al huracán, se organizaron centros comunitarios, cocinas improvisadas, brigadas de limpieza. Las radios locales, con generadores viejos, transmitían mensajes de esperanza y coordinación. Un anciano entrevistado en Montego Bay lo resumió así: el viento se llevó nuestros techos, pero no nuestra fuerza. Esa frase se repitió por toda la isla. Melissa no solo destruyó, también unió. Recordó a los jamaiquinos lo que significa comunidad, lo que significa resistir. Semanas después, mientras las cámaras del mundo se alejaban del Caribe, Jamaica seguía reconstruyéndose. Las playas seguían cubiertas de escombros, las montañas heridas por los deslaves, pero en medio del caos había una pregunta que seguía flotando. ¿Cuántas Melissas más pueden soportar las islas del Caribe? Los científicos alertan que este tipo de huracanes, rápidos, impredecibles, intensos, serán cada vez más comunes. Y lo peor, cada vez más repentinos. El cambio climático no solo calienta el mar, también acorta el tiempo de respuesta humana. Nos quita el aviso previo, la posibilidad de prepararnos. El huracán Melissa tomó por sorpresa a Jamaica, pero quizás no fue el único sorprendido. También lo fuimos todos nosotros. Durante años hemos creído que la naturaleza es algo que se puede prever, controlar, domar con tecnología, pero Melissa recordó al mundo algo esencial.
El planeta no nos pertenece. Nos presta espacio, nos advierte y a veces nos exige respeto. El sonido del mar volvió a su calma días después. Las olas regresaron a su ritmo habitual, pero para quienes vivieron aquella noche, el viento nunca sonará igual, porque dentro de su rugido quedó guardada una historia, la de una isla que miró al cielo y descubrió que ya nada era como antes.